Bien, buenas tardes. He escuchado con atención lo que han dicho los que me han precedido en el uso de la palabra y nos encontramos en un momento donde estamos viviendo la historia, no nada más de ciertos temas, sino la historia desde un punto de vista integral en el país. El tema que a mí me tocó exponer son los derechos humanos y el acceso a la justicia como un derecho también a la convivencia familiar. Y es un tema que verdaderamente da para mucho, no nada más para hacer un libro, sino para hacer hasta un compendio, porque ya hablaron, al menos el doctor Juan, ya habló de artículos que sustentan precisamente el interés superior del menor. Quiero decirles que los que estudiamos Derecho, lo que nos dicen en la universidad en los primeros cursos es que justicia es dar a cada quien lo que le corresponde. Y ahí entramos en un problema, porque ¿qué es lo justo para unos y qué es justo para otros? Entonces, si se está hablando del menor, ese interés superior del niño es uno de los principios fundamentales en materia de derechos humanos de los niños, de las niñas y de los adolescentes. Desde 1989, que se firma la Convención de los Derechos del Niño como tratado internacional, a nivel de países desarrollados y emergentes, como ahora nos llaman a los países de América Latina, ha venido una transformación en materia de niños, niñas y adolescentes. Acertadamente, el doctor Juan ya nos mencionaba algunas legislaciones que tienen que ver con el sustento a este principio tan importante, pero hay que ver que las normas que tienen que ver con derechos humanos se tienen que interpretar como lo establece el artículo 1 constitucional, de acuerdo a los tratados internacionales. Y aquí vamos a entrar en una cuestión un poquito, a lo mejor no me quiero ver muy técnico, pero voy a intentar hacerlo muy sencillo para que lo podamos entender todos. Ángel comentaba que es tremendo estar en un juzgado. Yo comparto su opinión. Hay abogados que son muy rufianes y hay que reconocerlo, que lo único que quieren es el interés económico personal. Pero yo creo que estamos en una etapa en la historia en donde el derecho lo debemos de ver desde el punto de vista metajurídico, más allá de la norma jurídica. Tomar en cuenta la sociedad y tomar en cuenta el desarrollo que tienen las sociedades en el tiempo que nos está tocando vivir. Hace algunos años, antes de junio del 2011, se hablaba de derechos humanos que estaban implícitos en las garantías individuales, que estaban comprendidas del artículo 1 al 29 de la Constitución y en el artículo 27 y en el artículo 123 como las garantías sociales. Y en foros llegábamos a ver que decían algunos expertos que los derechos humanos estaban implícitos en las garantías individuales y era un debate ahí a veces tremendo. Pero a partir de junio de 2011 vemos que en el tema en específico de los niños cobra una diferencia, por llamarlo así, en relación a cómo se ve a los menores y a los adolescentes el día de hoy. De ser objetos de derecho, hoy son sujetos de derecho, que es una cosa muy diferente. Y el artículo 1 constitucional, muy conocido por todos nosotros, cuando nos menciona
y aquí es donde vamos a entrar en la cuestión de la justicia, nos señala que en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos que están consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte. Quiere decir que a partir de junio del 2011, los tratados internacionales son derecho positivo, derecho vigente. Y entonces, en el segundo párrafo de este artículo primero constitucional, que fue una de las reformas torales en materia de derechos humanos, porque al constitucionalizarse, vemos que la transformación de toda la legislación a nivel nacional ha sido tremenda. Todas las reformas de las leyes han sido encaminadas a que amarren precisamente con este principio que está en este artículo constitucional. Y una de las novedades fue que las normas relativas a los derechos humanos se deben de interpretar conforme a la Constitución y a los tratados internacionales. Es lo que se conoce el día de hoy como la interpretación conforme. ¿Por qué estoy hablando en este momento de aspectos un poquito técnicos desde el punto de vista jurídico? Porque todo lo vamos a enlazar con lo que dijeron los ponentes anteriores. Tenemos la obligación como ciudadanos y ciudadanas conocer, si no a profundidad, sí de manera elemental lo que son los derechos humanos y cómo hacerlos valer en las instancias judiciales y administrativas. Porque ahí está el gran problema que estamos viviendo el día de hoy. ¿Cómo ve una autoridad judicial el problema de una persona o de un menor de edad cuando una de las partes en conflicto ve que se están trastocando uno o varios derechos de los menores? En ocasiones ni los mismos abogados saben cómo manejarlo. Yo he estado en lugares, en foros donde ha habido gente que se dice que sabe del tema y manifiestan que los derechos humanos es una vacilada. Así me lo han dicho. Y no entro en conflicto, porque estamos viviendo la historia como nunca la hemos vivido. Antes que todo era oscuro, que todo era gris y que sabíamos que la autoridad se prestaba para muchas cosas malas. Hoy que se trata de transparentar todo, como que nos acostumbramos a la situación de que hay veces que ponemos un mueble y sabemos que nos pegamos todos los días y ahí está. Y ya nos acostumbramos a que de vez en cuando nos pegamos. Y el día que quitamos el objeto del lugar, dice uno, ay, qué raro, ay, si ya lo quité. O sea, nos hemos acostumbrado a tanta situación negativa que hoy que tenemos en la mesa los manjares y que comamos todo lo mejor, pues nos vamos a comer migajas, ¿no? Y entonces hay una cerrazón en el ámbito jurídico, en el abogado que litiga, en el abogado que tiene que ver diferente las cosas. Y cuando promueven, el error que cometemos a veces los abogados es que cuando alegamos violación a los derechos humanos, manifestamos. Se violan nuestros derechos humanos consagrados en el artículo 1 constitucional y 14 y 16. Y le dejan al juzgador que haga la interpretación como quiera, pudiéndole dar los elementos de hacer un estudio de ponderación y decir, mira, se está violando el artículo 8 de la Convención Americana y dar los argumentos. El artículo tal de tal tratado y dar los argumentos. Y después aterrizar en el artículo 1 y desglosar el artículo 1 de acuerdo al caso concreto que queremos manejar. Para que el juez en el momento que haga su estudio, lo haga bien, y si no lo hace bien, entonces estamos preparando el terreno
para ganar el amparo con la mano en la cintura. Porque algún maestro nos decía un día, no hay jurisprudencia porque ustedes no promueven amparos. Pues, ¿para qué chillan? Promuevan un amparo y que se cree una tesis y luego sea jurisprudencia. Y es cierto. Y yo creo que lo que tenemos que hacer nosotros, por eso le quise dar un giro a esto, en donde el instrumento básico es la Convención de los Derechos del Niño. Y cuando hace un momento el doctor Juan mostraba una jurisprudencia que hablaba del interés superior del menor, yo le puse mucha atención porque estaba yo haciendo en mi mente un ejercicio. Y cuando él estaba proyectándola, me acordé de cuando enseñamos derechos humanos y que en ocasiones cuando damos cursos que ya son con temas más específicos, yo siempre les pido cuando a los alumnos que yo tengo cuando doy curso de derechos humanos, que lean la sentencia Rosendo Radilla Pacheco contra el Estado mexicano. Es el mejor texto de derechos humanos que podemos tener en este tiempo. Porque de ahí se desdobla principios que están contemplados en la Convención Americana y en los tratados internacionales regionales y que es el parámetro que los jueces están tomando en cuenta para dictar sus resoluciones. Y entonces yo hacía ese ejercicio mental y pensaba, un diplomado en derechos humanos enfocado a menores no se ha dado, porque hay conferencias que se dan y eso voy a comprometer a mi amigo el doctor Juan para que hagamos uno exclusivamente enfocado a menores, a niños, niñas y adolescentes. Porque es un problema grave lo que estamos viendo en la actualidad, es grave. ¿Cómo queremos tener una sociedad fuerte si tenemos familias resquebrajadas de principio a fin? Yo tuve un asunto antes de que cambiaran juzgados, cuando se llamaban juzgados de paz penal, y unas lesiones leves, y yo me peleaba mucho con la jueza. Y me decía y le contestaba, y ella me contestaba y yo le decía. Cuando terminó el juicio, claro, lo condenaron. Llevé un alumno que yo tenía en aquellos años y le digo, dice, ¿a dónde va? No, pues dice, vamos, yo lo llevo. Dice, no tengo nada que hacer. Y cuando entramos al juzgado, dice, ay, tápeme, tápeme. Dice, ahí está esa señora. ¿Y quién? Dice, la jueza, es amiga de mi mamá. Dice, es lesbiana. Y le echó los canes a mi mamá, pero mi mamá no quiso. Cuando yo mandé, o fue una compañera de aquellos años, a hablar con ella, me dice, ya no me vuelvas a mandar, por favor. Dice, me atendió muy bien, me ofreció café, me dio su tarjeta personal, lo que se le ofrezca. Y entonces yo razoné y dije, con razón, yo me peleaba mucho con ella, pero agarrones casi a trancazos, ¿eh? Las dos secretarias de acuerdo mujeres, la Ministerio Público mujer y solo el varón era el proyectista, pero todos eran mujeres. Y cuando nos encontramos en situaciones como esta decimos, wow, en vez de enfocar la situación y ver la realidad, nos vamos por otro lado. Dije, con razón, claro, ya lo habían sentenciado, ¿no? Dice, con razón nos peleábamos. Y como la víctima era mujer, pues ya sabrán ustedes. Y esos aspectos son muy comunes. Pero ¿cómo hacer? Sabemos que son caminos largos los juicios. Cualquier juicio no es fácil. Pero ¿cómo hacer para que el juez haga su famoso estudio de convencionalidad de acuerdo a lo que establece los tratados internacionales y sobre todo la jurisprudencia de la Corte Interamericana? Yo no sé si aquí no alcancé a ver cuántos abogados son, me pueden indicar más o menos cuántos son abogados o están estudiando Derecho.
y los que no, pues les pido una disculpa porque a lo mejor no están entendiendo ciertos términos, pero con esta sentencia que yo les digo, que es de 23 de noviembre de 2009, que fue la primera sentencia que perdió el Estado mexicano en un tribunal internacional, derivado de una desaparición forzada en Atoyac de Árvales Guerrero, del profesor rural Rosendo Radilla Pacheco. Sabíamos que en los 70s nos dormíamos y había presidentes en un lugar y nos despertábamos con un golpe de Estado. Los 70s fueron muy tremendos en América Latina. Y precisamente en el 73 desaparecen a este profesor. Han pasado más de 40 años y la familia no sabe en dónde quedaron los restos. Y eso es lo único que quieren. Y no han podido conseguir, ni aún con esta sentencia, pero hay que agradecer a esta familia, a la familia Radilla, porque gracias a ellos, esta reforma de junio de 2011 se le dio el empujón para que se pudiera publicar rápido. Y entonces, en esa sentencia, que traía como antecedente una sentencia chilena, el caso de Almonacid Arellano contra el Estado chileno, por primera vez en esa sentencia se habló de control de convencionalidad. Ya el doctor Sergio García Ramírez, en unos votos concurrentes que había hecho en unos asuntos cuando era juez en la Corte Interamericana, ya empezaba a hablar, ya daba esbozo de lo que era el control de convencionalidad. Y entonces, en esta sentencia de Radilla Pacheco, casi fue una, no una transcripción literal, pero sí es muy parecido al caso chileno. Y yo les quiero leer el párrafo 339 de esta sentencia. Y ahorita van a ver por qué toda esta introducción. Señala, el Poder Judicial debe ejercer un control de convencionalidad ex oficio entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención. Quiere decir que México, como ratifica la Convención Americana y luego el protocolo de la Convención, eso automáticamente nos sujetó a la jurisdicción de la Corte Interamericana. Y entonces, a lo que se está refiriendo es que se tiene que hacer un estudio en cuanto a la norma interna del país que no esté violentando la Convención Americana ni el protocolo. Y entonces dice, por eso señala, dentro de sus respectivas competencias. ¿Qué es esto? Que el juez mexicano, sea federal o local, hace las veces de un juez interamericano. Fíjense qué curioso. ¿Por qué? Porque debe de adecuar, o sea, debe de hacer un ejercicio hermenéutico de interpretación cuando se le presente un caso, hacer un estudio y ver las posibilidades de si se está violentando un derecho humano y cuáles son. Y entonces esto es lo que le están tratando de, lo que le dijo la Corte Interamericana al Estado mexicano. ¿Por qué? Porque en esa sentencia se hablaba del Poder Judicial de la Federación. Y entonces cuando se hace toda la situación de que en aquellos años el presidente de la Corte, el ministro Mayagoitia, él descubre y le avisan que México había perdido ya una sentencia en la Corte Interamericana y que se hablaba del Poder Judicial, viene toda una transformación en el derecho, Y entonces, por eso los derechos humanos no se han entendido de manera correcta, porque los operadores del sistema jurídico pues tienen que adentrarse en el tema y analizar, pero de manera microscópica y escrupulosa, cada uno de estos términos y cómo se tiene que hacer. Entonces, vemos que a partir de 2011, los jueces mexicanos tienen la obligación
de hacer una ponderación en relación a un asunto que se les presente y correlacionarlo con artículos de la Convención Americana que se estén violentando. Una tarea muy difícil que tienen los jueces, no es fácil. Y en ocasiones cuando vemos asuntos específicos de menores, nos damos cuenta que todo ese camino tortuoso por el que tienen que pasar las partes, porque no es fácil además, tiene que ver también con que los abogados desconocen el fundamento de lo que son los derechos humanos y cómo hacerlos valer. Estamos viviendo un tiempo en donde ya no nos podemos dar el lujo de nada más quedarnos con lo que escuchamos en las noticias o con lo que leemos en una nota periodística. Tenemos que escudriñar todo esto, y la palabra escudriñar proviene del griego que significa hacer pozos. O sea, vámonos hasta encontrar agua. ¿Y cuál es el agua? El conocimiento que vamos a adquirir de lo que son los derechos humanos. ¿Cómo en México el control de la constitucionalidad lo tiene el concentrado? Hay dos tipos y que se derivó de este asunto Radilla Pacheco. Hay dos tipos de control. Uno que es concentrado, que lo detenta el Poder Judicial de la Federación. Del juicio de amparo, que puede ser directo o indirecto, de las controversias constitucionales y de las acciones de inconstitucionalidad. Y el control difuso, que van a ser los jueces federales y los jueces locales, en donde ellos pueden desaplicar una norma que vaya en contra de lo establecido en un tratado, siempre y cuando se estén violentando derechos humanos. Y todas las autoridades administrativas tienen la obligación de hacer control de convencionalidad. Entonces, nada más veamos la dimensión, el trabajo que tienen los jueces. Si estamos viviendo una época de cambios, de alguna manera vemos que nosotros tenemos, los que nos dedicamos al derecho, tenemos la necesidad y la obligación de estar al día. Si alguien viene y nos pide asesoría en relación a un asunto que a lo mejor considera que es jurídico, hay que ver que todos esos asuntos van a incidir en una violación a los derechos humanos. Y hay personas que dicen que los derechos humanos son pa' puro ratero, así me lo han dicho. Porque esa es la idea que han metido en los ciudadanos los medios de comunicación, sobre todo los que están sujetos a ciertas políticas públicas, ¿no? Pero si realmente el ciudadano común y corriente conociera lo que son los derechos humanos, yo les aseguro que las autoridades jurisdiccionales y administrativas harían su trabajo de otra forma. Pero si nosotros nada más le dejamos a la autoridad que interprete, pues también estamos siendo parte de un error a lo mejor. Y entonces, ¿cómo hacer que la autoridad haga bien su trabajo? Déjenme decirles que conocemos jueces y juezas que les cuesta mucho trabajo ser transparente. Y sobre todo, se molestan cuando el litigante le presenta argumentos que prácticamente le están diciendo, oiga, póngase las pilas, hágalo así. Y entonces por eso ciertas resoluciones salen muy agresivas. Y lo estamos viendo en los juicios orales, ¿no? En donde, al menos en materia penal, hay ministerios públicos que se atreven a hacer una imputación sin que esté sustentada con pruebas que el imputado participó. Y entonces estamos viendo juezas y jueces bien valientes que están tomando decisiones y que les están fincando responsabilidad administrativa y penal a estos ministerios públicos. Entonces,
no nos debemos desesperar. Lo que debemos de hacer es que nosotros pues estudiemos de tal forma que también transmitamos, es como si trajéramos una antorcha en la mano, hay que pasarla, no hay que comérselo. Y entonces ese es precisamente uno de los aspectos importantes que yo quería tratar, aunque fuera de una manera muy superficial, porque esto es para un curso de bastantes horas, porque habría que analizar a profundidad la Convención Americana, el protocolo y todos los demás instrumentos interamericanos para escudriñar artículo por artículo y analizar incluso la jurisprudencia de la Corte Interamericana, porque hay unos razonamientos verdaderamente increíbles que le están dando un giro. Yo vi una sentencia de hace 2 años donde la Corte Interamericana solicita al Tribunal de Derechos Humanos Europeo una consulta, y entonces le contestan y parte de esa consulta la plasmaron en esa jurisprudencia. Y decimos, órale, qué interesante, ¿no? No quiere decir que porque es a nivel regional, a nivel Latinoamérica, pues ellos no puedan también acudir a otros tribunales, incluso hasta el Tribunal Africano de Derechos Humanos, y pedir una consulta de algún asunto que no sepan incluso cómo resolverlo. Miren, de manera práctica, yo hice en 5 puntos un ejercicio, y nada más se los voy a mencionar, de cómo un juez de la categoría que ustedes quieran debe realizar ese control de convencionalidad, ver si esa norma interna violenta de alguna manera lo plasmado en algún tratado. Como número 1, debe de analizar de manera detallada el caso que se le va a presentar. No verlo de formato, de machote, no, hacer un análisis a conciencia, que eso es otra cosa imposible por la gran cantidad de trabajo que tiene. Ante dicho caso, debe plantearse diversas opciones, opción A, opción B, opción C, ¿no? Hacer un ejercicio en ese sentido. 3, debe de identificar qué derechos humanos de los menores se están trastocando o se están involucrando en ese caso. 4, determinar el parámetro de regularidad constitucional y convencional. Esto es, deberá señalar con precisión cuáles artículos de la Constitución, del Código Civil, del Código de Procedimientos o de un tratado internacional se ven involucrados en el caso que está estudiando. Y número 5, debe utilizar las herramientas hermenéuticas, o sea, los métodos de interpretación, para que a través de esa interpretación conforme, que dice el artículo 1, el juzgador armonice la legislación nacional a la internacional. De eso se trata, esa interpretación conforme. Y entonces, de esta forma va a dotar de contenido a los derechos humanos y va a establecer un estándar mínimo de protección y de las opciones que se planteó. Y entonces tendrá que valorar cuál es la que protege de manera más favorable los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes. ¿Y cómo lo podríamos hacer? Pues a través de un ejercicio práctico, ¿no? ¿Se imaginan si nosotros hacemos ese ejercicio y lo plasmamos así en las demandas? ¿Qué tendrá que hacer el juez, aunque no le guste? Si no le damos las armas, pues él va a seguir actuando como ha sido siempre, pero hoy tienen mucha responsabilidad. Y precisamente por eso la Suprema Corte tiene mucho trabajo. Y los tribunales colegiados ni se diga en amparos, sobre todo directos. Y los de distrito en amparos indirectos, ¿no? Porque dejamos a la instancia jurisdiccional que haga la interpretación. ¿Y nosotros en qué le ayudamos al juzgador? Y todo esto va a amarrar en todo lo que los anteriores ponentes manifestaron,
porque aquí de lo que se trata es que ese interés superior del menor sea una realidad. ¿Cómo? Pues hay que estudiar. Hay que hacer grupos de trabajo en donde analicemos un asunto y hacerlo de tal forma como si nosotros fuéramos juzgadores. ¿Se imaginan haciendo ese tipo de ejercicio? Pues nuestras demandas y nuestros escritos van a tener otro perfil muy diferente al que estamos acostumbrados. ¿Sí? Esto da para mucho, esto es nada más, o sea, fue algo muy superficial y esperemos que en cursos que vienen pues podamos ser más específicos. Perdón, maestro, se me escapó la tercera, o sea, es análisis detallado de las opciones. El tercero es identificar esos derechos humanos que precisamente, pues donde estén involucrados menores. Porque si hablamos y decimos, es que el artículo primero está violando mis derechos humanos, sí, pero ¿cuál? Y dime de qué tratado. Y entonces ahí es donde viene esta situación. Pues miren, da para mucho, todavía hay otros compañeros que van a pasar y pues fue una visión muy diferente en donde pues también se trata de aprender otras cosas nuevas. Muchas gracias.